Lo anunciábamos antes de ir a comercial y tras los resultados de la PSU entregados el día de ayer, el Consejo de Rectores dio a conocer los colegios con los mejores resultados en la prueba de selección universitaria. Claro, queremos conversar al respecto y es por eso que estamos con Ariel Ramos, investigador de Política Educativa Educación 2020. Ariel, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la Y invitación. partir preguntándote por algo que lamentablemente se repite año tras año, esta brecha que se da entre los colegios particulares y los colegios municipales. Veía el promedio de puntaje, casi 600 puntos en los colegios particulares, a diferencia de los 469 promedio en los colegios municipales. ¿A qué echarle la culpa? Tiene que ver con la prueba que reproduce ciertos criterios de desigualdad, lo que pasa en los establecimientos, lo que pasa en el hogar, todas las anteriores. Es una mezcla de ambas. Ahí lo primero es hacer la precisión que no es tan solo la dependencia de un establecimiento educacional lo que determina la diferencia entre los puntajes. Los puntajes están como fuertemente correlacionados con el grupo socioeconómico al que pertenecen los establecimientos. De hecho, si uno hace la apertura por el grupo socioeconómico, ve que la diferencia por dependencias desaparece y en el fondo lo que se reproduce es que el quintil más rico, que es donde están concentrados los colegios particulares, tiene mejores resultados que los quintiles que están más hacia abajo. Y que en un mismo quintil, por ejemplo, un colegio particular subvencionado con un colegio municipal, tienen prácticamente los mismos resultados. O sea, en el fondo, más que la dependencia, es el nivel socioeconómico que también está asociado al capital cultural de la familia, que está asociado a como el abanico de posibilidades para preparar el instrumento, preparar la prueba, poder acceder a un preuniversitario. La familia, los hábitos de estudio. Claro, los hábitos de estudio, los libros que tienen en la casa. Entonces son como pequeños factores que van contribuyendo y que en el fondo refleja, no es tan solo como que la PSU como que sea un instrumento que provoque la desigualdad, sino que es un instrumento que refleja lo desigual y segregado que es el sistema educativo en Chile. Ariel, llama la atención, por ejemplo, los resultados que estábamos revisando con Pati. El Colegio Municipal Augusto de Almar de Ñuñoa, colegio municipal. ¿Y por qué lo recalco? Porque es la primera vez que entre los 3 primeros de mejores resultados de la PSU tenemos un colegio municipal, desde el 2003 que se mide la PSU, 690 puntos en promedio. ¿Es algo replicable el ejemplo de este colegio en la comuna de Ñuñoa o es algo muy atípico? Obviamente por los resultados que vimos, el promedio 469, muéstrate tú, Pati. Sí, en los colegios ¿Es municipales. replicable? O sea, es deseable que más colegios municipales estén ahí. Esto es lo que todos queremos, claro. Eso es lo primero. Lo segundo, es difícil que sea replicable en todo el sistema. Este colegio en particular tiene algunos elementos que lo hacen como poco replicable, en el sentido de que son muchos los estudiantes que entran en séptimo básico y después son pocos los que van saliendo. O sea, hay como hartos filtros. Que suene feo el concepto. Claro, y hay estudiantes que van saliendo del establecimiento y después van quedando aquellos que, como en los mismos testimonios que salen hoy día en prensa, logran sobrevivir estos 6 años. Eso también es cuestionable cuando hablamos de un establecimiento educacional. O sea, es justo lo que no se busca con el tema de la inclusión. Lo que no se busca, claramente, un buen establecimiento educacional es aquel que es capaz de que todos sus estudiantes obtengan buenos resultados, no solamente un grupo. Entonces hay como que tener cuidado con el canto de sirenas cuando uno dice así como estos establecimientos tienen la receta del éxito. Hay que también tener en consideración que muchos de esos establecimientos que son de alta exigencia también tienen altos niveles de estrés y tienen como niveles de salud mental de sus estudiantes que son bastante cuestionables. ¿Pero eso es culpa de los establecimientos o más bien eso del es culpa sistema, como del sistema completo? Porque si el modo de poder ingresar a la universidad es dando esta PSU, obteniendo buenos resultados en esa PSU, ¿qué le queda a los establecimientos? ¿Es un incentivo perverso finalmente? O sea, hoy día como está puesto, donde la PSU tiene, y a pesar de todos los cambios, sigue teniendo una alta importancia de cara al sistema de ingreso a las universidades. Recordar que la PSU está hoy día puesta en el ingreso de las universidades. Lo que nosotros debiésemos pensar es qué instrumentos tenemos para el sistema completo, incluyendo ahí a las instituciones técnicas. Entonces, es alta la carga que tiene, es mucha la presión, y por eso que se producen como esta brecha, este exitismo en el fondo de estos establecimientos de que busquen esta fórmula, con consecuencias quizás no tan deseables para nuestros estudiantes. La duda que finalmente queda es cómo se logra que aquellos estudiantes que tienen talento, que tienen habilidades para desarrollar y estudiar una carrera universitaria, no queden fuera porque no estudiaron en un establecimiento donde no los prepararon para la PSU. O sea, se logra fomentando acciones afirmativas que reconozcan las habilidades de estos estudiantes en los contextos en los que hoy día se desenvuelven. Pero eso en términos prácticos... En términos prácticos significa que yo pueda, como institución de educación superior, asegurar cupos para estudiantes que tengan buenos rendimientos, pero que sé que por su entorno no le va a ir bien en la PSU.
Hay medidas que tienen instituciones como la Chile o la USACH que involucran el PASE o que involucran el ranking 850, que son cupos especiales que tienen. También atendiendo al sesgo de género que presenta la prueba, asegurar ciertos cupos para mujeres, cosa de que, aún considerando el mérito académico, o sea, tampoco es como que uno diga le voy a dar cupos porque sí, sino que atendiendo a la ley de cuotas, podría ser. Claro, a las competencias que presentan las mujeres, igual se aseguran cupos y eso también incentiva la postulación, sobre todo en aquellas carreras donde hoy día se perciben como carreras más del ámbito de hombres, que son las carreras más ligadas a la ciencia. Y lo que se busca también replicar, por ejemplo, en el mercado laboral, el tema como de cuotas. También, Ariel, otro dato que llama la atención ya más en lo global, es la baja en el rendimiento del promedio de la PSU. Uno ve en las 3 pruebas más importantes, baja de 30 puntos respecto al año pasado. ¿Eso es preocupante? ¿Es porque la prueba estuvo más difícil? Más o menos, ¿por dónde van un poquito las explicaciones? Es extraña esa baja, porque como la construcción de la prueba hace que los promedios se mantengan más o menos similares. O sea, puede que varíe un par de puntos año a año. Pero 30 puntos es harto. Sí, pero en este caso habría que revisar bien la cifra, porque sí, como por construcción tenemos que la media son los 500 puntos y ahí hace el corte con el 50% de los estudiantes que saca abajo ese puntaje y el 50% sobre. Eso es como está construida la prueba. Entonces, sacar como conclusiones a partir de eso puede ser un poco erróneo. Ahí más lo que conviene mirar es cómo se desempeñan y cómo se desagregan estos puntajes en torno a los niveles socioeconómicos, en torno a los sesgos de género que puede presentar, e incluso cómo le va más mal también a los estudiantes de liceos técnicos, porque la prueba al evaluar contenidos de primero a cuarto medio está de alguna manera discriminando a estos estudiantes que no reciben los mismos contenidos. Ahora se está viviendo un momento clave en lo que tiene que ver con la PSU, con los cambios que se deben hacer a raíz de los cambios en la normativa. ¿Cuáles debiesen ser la prioridad en esos cambios? Por ejemplo, aquellos que proponen que sea más de una prueba en el año, para que así no haya tanto estrés focalizado en una sola prueba, o tal vez cambios en el contenido. Yo siempre digo, yo di la prueba de aptitud, al bachillerato También. Andrés. Sí, los dos dimos la prueba de aptitud. Los dos dimos la prueba de aptitud. Y ahí teníamos separado matemáticas común y corriente y específica de matemáticas. Hoy entiendo que eso está todo unido en una sola prueba. A mí me habría ido mucho más mal probablemente si hubiese tenido que dar la específica y las dos juntas, la que se da en la actualidad, que es lo que ocurría con la prueba de aptitud. Claro, hoy día, bueno, el primer elemento que uno debiese considerar es para qué quiero yo como la prueba en el fondo. Ya no hay que pensar tan solo en el ingreso a las universidades, sino que pensar también en el ingreso a las instituciones técnicas. También la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior lo que hace es que le otorga a la subsecretaría esta misión de determinar qué instrumentos son para cada subsistema. Y una de las misiones que va a tener la subsecretaría es como entregar esta mirada sistémica. Desde ahí también es que no se pierdan los elementos que hoy día tenemos, como el ranking de notas, que es un buen elemento que entrega justicia para aquellos estudiantes que les va mejor en un contexto difícil y que no les va tan bien en la prueba. Y otros elementos más asociados a los contenidos o a la cantidad de pruebas. Tenemos todo el próximo año y la idea es que desde ya se vayan conformando los comités que establece la ley para que podamos discutir cuál es el sistema de admisión completo, no tan solo ligado a la PSU, sino que también ligado a criterios más de carácter inclusivo que podamos incorporar al sistema. Ariel Ramos, investigador de Política Educativa, Educación 2020, te agradecemos tu presencia aquí en 24 tardes. No, muchas gracias a ustedes por por la invitación. acompañarnos. Sigamos con nuestra